la decisión de formar parte del consorcio del fútbol y renovar sus contratos. Oscar Romero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, señorita Salvatore. Bien, y bueno, nada, en base a esto, conocer un poco en profundidad de qué se trata la postura que hoy toman estos equipos, porque hay que decirlo, es algo hasta histórico, ¿no? La unión, ver a tantos directivos de diversos clubes, de los más importantes, porque no hablamos solamente de los clubes que tienen incidencia en la liga, sino también en la representación internacional. Sí, efectivamente, son 9, o sea, en total son 9 clubes que hubo conferencia de prensa el día viernes. Pero a ver, partamos de lo siguiente. Ellos están haciendo cumplir esos 9 clubes el derecho que tienen contractual de sus vigentes contratos. Siempre hemos hablado de lo mismo, pero a ver, ¿qué se está discutiendo acá? La titularidad de los derechos de televisación. Correcto. La Federación Peruana de Fútbol, en su estatuto aprobado en octubre del 2021, ¿qué dice el artículo 77? Para que seamos bien claros ya. Dice que la Federación es la propietaria original de todos los derechos que emanan de las competiciones de fútbol, la asociación y de todas las disciplinas y otros actos que realicen. En ese caso, el tema de audiovisuales, video, reproducciones. Correcto. 77. Y el 78 dice que la Federación Peruana de Fútbol tiene que autorizar la distribución de imágenes, sonidos. Correcto. Eso lo dice el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol. Bien, pero nos sorprendió mucho el tema que la misma federación ha interpuesto, y lo habíamos conversado la semana pasada, una demanda ante el Poder Judicial de declaración judicial en que le está pidiendo al Poder Judicial que la declare titular de los derechos de televisación. Es decir, este estatuto entonces no es la titular, de acuerdo al estatuto. Y acá está el petitorio principal. Y discúlpeme usted, ¿qué dice? Petitorio principal. Solicitamos que se declare que la propietaria de los derechos de transmisión de las competiciones de fútbol, la asociación y de todas sus disciplinas y otros actos que se realicen bajo el territorio peruano es la Federación Peruana de Fútbol, ella en base al artículo 77 del Estatuto de la Federación, octubre del 2021, el que acabo de leer. Pregunta, entonces, en la situación que hoy día estamos, ¿la Federación Peruana de Fútbol es titular o no es titular de los derechos de televisación? Eso está en discusión, ¿no es cierto? Y ya lo sometió al Poder Judicial. Hoy día los clubes, ¿qué tienen? ¿Tienen contratos vigentes hasta el 31 de diciembre del 2022? Sí. Es decir, sus contratos están vigentes y ellos pueden ejecutar sus cláusulas como las de preferencia, sí. Más aún, esos contratos venciendo el 31 de diciembre del 2022, el actual operador tiene 3 meses para que sigan los clubes con ellos gestionando estos temas. O sea, ¿y por qué la federación? Yo no sé, ¿por qué la federación hoy día discute la titularidad? No lo sé, porque desde hace más de 20, 25 años ha cedido esa titularidad a los clubes. Es por eso que los clubes han podido firmar estos contratos. Todo esto, y discúlpeme, señorita Salvatore, es muy técnico, claro, pero hay que saber de dónde se parte, ¿no? La federación dice que es el titular, pero ha recurrido al Poder Judicial, a la justicia ordinaria, que le está prohibido, bueno, ha recurrido diciéndole, declárame titular de los derechos de televisación. O sea, hoy día, si nos preguntan, ¿quién es el titular? No lo sabemos. Ahorita serían los clubes, ya no la federación. Es más, ha presentado una medida cautelar y a mí me sorprende mucho. Al día de ayer ha circulado, no sé si era oficial este comunicado de la Federación Peruana de Fútbol. Y primero le voy a leer la medida cautelar, parte de la medida, muy chiquito, que la Federación Peruana de Fútbol, con esta declaración judicial, como hablábamos la semana pasada cuando me preguntaban, ¿y qué puede pasar? Presentar una medida cautelar innovativa. ¿Y qué le ha dicho el juez? Le ha declarado fundada su medida cautelar, el mismo juez que va a resolver si es o no titular de los derechos de televisación. Entonces, ¿qué dice? Declarar fundada la pretensión cautelar formulada por la Federación Peruana de Fútbol y por lo tanto se suspende los efectos de todos y cada uno de los contratos y o cualquier acto jurídico referido a los derechos de transmisión de audiovisuales sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputados en el territorio peruano, ya sean partidos amistosos u oficiales que hayan sido celebrados con los codemandados, es decir, con el operador de televisión o cualquier empresa ligada o vinculada a estos. Correcto. Pero a renglón seguido, y acá lo he marcado, ¿qué dice? O cualquier otro tercero, en general, persona natural o jurídica, decretando que dichos actos se suspenden frente al solicitante, es decir, a la Federación Peruana de Fútbol, hasta que concluya el presente proceso. En consecuencia, se ordena a los emplazados
al operador de televisión o cualquier empresa ligada a ellos o cualquier otro tercero en general, persona natural o jurídica, a abstenerse de celebrar cualquier acto o negocio jurídico relacionado a dichos derechos de transmisión de audiovisuales hasta la conclusión del proceso. ¿Qué proceso? El proceso que tiene que declarar o no titular a la Federación Peruana de Fútbol de los derechos de televisación. Es decir, hoy, ni el operador, si vamos a ser claros, ni cualquier empresa vinculada al operador, ni la federación, ni cualquier empresa con la federación firme pueden transmitir los partidos de fútbol. O sea, no hay televisación. Así es. Oscar... en cuanto al comunicado, y discúlpeme por esto para terminar, ¿qué le dice el comunicado? Le dice lo mismo que hemos leído y dice, si quieren celebrar por el actual operador algún tercero sin autorización, un acuerdo previo con la federación. Eso no dice la resolución cautelar. Entonces, tenemos que estar claros, todas las empresas, naturales o jurídicas, que vayan a tener un compromiso cualquiera para televisar, no corresponde porque ya hay una resolución cautelar. ¿Y de qué se trata la investigación del Ministerio Público contra el presidente de la Federación? Correcto. Nosotros ya hace más de 3 meses hemos iniciado, interpusimos una denuncia penal por organización criminal. Correcto. Esta denuncia se está tramitando ante la tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, la que el día 15 de diciembre, es decir, el viernes, fuimos notificados de la apertura de esta investigación preliminar por 120 días. ¿Por qué? Justamente el motivo es por los derechos de televisación, por todo lo que ha rodeado, desde irse a Chile, comenzar a presentar diferentes empresas, ¿correcto? Y declarar desierto y después comenzar a cambiar los temas de gestión y presionar a los clubes y ver cómo van a manejar este tema. Por eso se ha presentado, y después de una evaluación, el señor fiscal ha procedido a abrir investigación. Acá me sorprende, he escuchado el día de hoy, salvo, siempre he escuchado, no sé si será oficial, que hay un medio de televisión que ha firmado y está señalando que a partir de enero va a transmitir los partidos de fútbol de la Liga 1, en principio por la medida cautelar, no corresponde. Y 2, no hay ningún problema. El día de mañana, si nosotros vemos que esto es cierto, vamos ya a presentar, ya hoy día he hablado con los abogados, para presentar una ampliación de la denuncia penal contra el medio, sea persona natural o jurídica, por organización criminal, por lo que está sucediendo. Esta investigación está basada en los derechos de televisación. Así que, bueno, más allá de la medida cautelar que la misma federación ha presentado, y me parece que simplemente ya amarró el tema para todos, discúlpenme el término, pero así es. Acá que señala, cuando abre investigación dice, abrir investigación contra 13 personas, ¿no? Encabezado al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, por organización criminal, y contra aquellos que resulten responsables por la presunta criminal de delito de extorsión, coacción y organización criminal. Entonces, la empresa, cualquier empresa, vuelvo a repetir, natural o jurídica, si nosotros confirmamos este tema que es oficial, estamos presentando una ampliación de investigación sobre estas empresas por organización criminal, porque por si acaso, vuelvo a repetir, la base de la apertura de esta organización criminal es por los derechos de televisación. Entonces, eso es lo que está teniendo hoy día. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que estás tú enterado a fondo de esto. Entre la demanda original y lo que dice el juez, no hay una superposición entre que por un lado estás pidiendo titularidad, que ya la tienes, entre comillas, por los estatutos, y por otro lado estás prohibiendo la televisación. No hay una contradicción, la televisación en cualquier operador, y dice otros terceros, que eso es muy amplio. Entonces, ¿eso qué va a pasar a futuro? ¿Va a parar todo, Oscar? ¿Cuál es el panorama que se viene ante estas dos posiciones totalmente encontradas? Para mí totalmente, Titín. Te voy a poner un ejemplo y a todos los televidentes lo siguiente. Tú eres dueño de tu casa. ¿Con qué pruebas que eres dueño de tu casa? Con tu contrato de compra-venta. Y bueno, si queremos ser estrictamente normativos, inscrito en registros públicos. Correcto. Entonces tú tienes que ir al Poder Judicial a que te declaren propietario de tu casa. No, es con tu escritura pública. En este caso sería
el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol que te está diciendo, mira, yo soy dueño de los derechos de televisación. Ya, pues, y entonces, ¿para qué ha sometido? Porque la Federación ha sometido al Poder Judicial que la declare titular. Entonces, el contrario census no es la titular. Hoy día, ¿qué está pasando? Ya dejó la titularidad de los derechos de televisión en el limbo. Y acabo he leído algunos comentarios que dicen, no, es que acá todos los clubes o todos los miembros de la Asamblea de Bases de la Federación tienen que respetar y cumplir su estatuto. Claro, eso es cierto, eso es correcto. Así el estatuto no haya sido inscrito, pero está aprobado, y lo sabemos los abogados, tiene que ser respetado por los miembros, no por terceros ajenos, por los miembros de esa asociación, ergo la Federación Peruana de Fútbol. Pero ¿qué está sucediendo? La Federación Peruana de Fútbol ha ido al Poder Judicial a decir, declárame titular de los derechos de televisación. Es decir, yo como miembro de la Asamblea de Bases, por decir si fuera un club, entonces tus derechos de titularidad de televisación no son tuyos. Tú los has sometido al Poder Judicial, y es más, ¿qué ha dicho el juez? Se va a resolver con sentencia a la conclusión de este proceso. Por ende, nadie, Titín, en este momento nadie, ningún operador puede, la Liga 1 de la Federación Peruana de Fútbol puede televisarlo. Oscar, ¿cómo estás? Milena Merino te saluda. Discúlpame que te lo diga de esta manera y de esta forma, pero te pido por favor que seas lo más conciso y más claro para la gente que está a través de las pantallas y nos ve y no entiende absolutamente nada de términos jurídicos, porque hay mucha gente que está confundida. Hoy una señal, un medio de comunicación lanzó en una transmisión por redes sociales un bombardeo de publicaciones indicando de que iban a empezar a transmitir la Liga 1 desde enero. Entonces, la gente, el apasionado del fútbol, el hincha de su equipo de fútbol, está confundido y no sabe qué va a pasar. Fuiste claro diciendo de que ningún operador puede hacerlo, de que no se puede por un tema de contratos y tal. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al fútbol peruano en este momento, a nuestra Liga 1, a nuestros equipos en esta situación? Y ahora, hoy en día, con todo este tema jurídico, con lo que ha hecho la Federación, con el reclamo que se está haciendo del otro lado, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nadie televise los partidos de la Liga 1. Nadie. Y eso significa que no tengan ingresos económicos, que no se puedan sostener los equipos. Exacto, la consecuencia va a ir directamente a los clubes, porque vamos a ser claros, si yo no transmito, ¿cómo te pago? ¿No es cierto? Principio. Y dos, ¿a quién va directamente afectado esto? Y siempre me he dicho, al jugador, al trabajador. En 9 clubes nomás en promedio, pongámosle 30 personas, son 270 personas. Son más de 1.120 familias, personas, son 270 familias que dejarían de percibir. Eso, temas directos, imagínense el indirecto. Y también, ¿qué pasa con el hincha? ¿Qué pasa con el que siempre se sienta un miércoles, un jueves, un sábado, un domingo a ver su partido? Que es lo único que hoy por hoy, políticamente como estamos, es lo que me puede distraer, ¿no es cierto? Es un sentimiento el que tienen nosotros, todas las personas del fútbol. Hoy día que acabamos de vivir este mundial, esta final, fíjense ustedes, ¿no es cierto? No somos argentinos ni franceses, pero vivimos esa pasión, esa emoción. Nos sentamos frente a un televisor a siquiera tener 90 minutos de distracción. Ese sentimiento le está quitando la Federación al hincha y lo ha sometido a la justicia ordinaria. Es decir, hasta que no se resuelva este tema, nadie va a poder transmitir la Liga 1 de la Federación Peruana. Pero eso no quiere decir que no se empiece la Liga 1. O sea, eso quiere decir que la Liga 1 va a empezar a jugarse, en teoría, el 21 de enero, pero que no se va a transmitir. O sea, que el hincha que no puede ir al estadio no va a poder ver el partido, que los equipos de fútbol de la Liga 1 no van a recibir dinero económico y no van a poder sostener y mantener sus plantillas, que va a haber, obviamente, despidos en los equipos de fútbol, que van a haber personas que se van a quedar sin trabajo y que claramente, además y sobre todo, el fútbol se va a ver perjudicado. El fútbol local, ¿no? De manera como pensando en exportación de jugadores, pensando en el bienestar de nuestra liga. Sí, es correcto. Lo que usted dice, señorita Merino, es correcto. Simplemente ya no va a haber ninguna transmisión y por ende no tendría ningún operador, el que fuese, no tendría la obligación de pagar ningún contrato, porque si no puedo transmitirlo, ¿cómo pago? Esa es la realidad, es un contrato. Entonces, y es un contrato que lamentablemente la Federación, sin ser parte, está afectando, y es un contrato que está vigente, y los contratos vigentes se están cumpliendo. ¿Cómo te va, Oscar? Te saluda Vicente Cisneros. Estamos en un momento muy complicado
en lo que estás manifestando para la Liga 1, para el fútbol peruano. Un momento lamentable, y creo que la mayor responsabilidad recae en Agustín Lozano, presidente de la Federación, y el directorio de la Federación. Tengo varias consultas, pero quiero darle vuelta a tu denuncia. Porque en la denuncia que haces, y que se ha aperturado una investigación de 120 días, no solamente denuncias al presidente de la Federación, estás denunciando al directorio, y en el directorio de la Federación hay varios componentes, incluso presidentes de la Liga 1, ¿no? que son como 8 o 9 personas. Y quería que seas muy puntual en el tema del por qué consideras que hay una extorsión a los clubes, sobre todo con las cartas de compromiso, con todo lo que le meten presión para que hagan la voluntad, no digo de la Asamblea de Bases, sino del directorio de la Federación Peruana de Fútbol. No sé si eso lo puedes ampliar. ¿Y cuál sería la pena si es que le dan la razón a la asociación, te dan la razón a ti en el tema judicial? ¿Cuál sería el perjuicio para las personas involucradas y para la Federación Peruana de Fútbol? Bueno, en principio, acuérdense que las personas involucradas también forman parte de clubes, como tú bien lo has dicho. Entonces, también a ver, ¿qué ha sucedido? Los delitos los comete por acción o por omisión. Es decir, yo puedo estar sentado en el directorio y decir, pero yo no he dicho nada. O yo he estado en contra, correcto, o tu abstención. Di por qué, cuál es tu abstención, me abstengo, no quiero votar, o voto en contra porque no estoy de acuerdo. Pero el que no dijo nada simplemente está actuando y siguiendo y votó a favor, listo. Entonces tú nunca, por eso vuelvo a repetir, ayer decía, los señores miembros del directorio ya deberían dar un paso al costado, porque este tema de esta investigación de organización criminal los está haciendo cómplices del tema. La organización criminal, ¿qué tiene a diferencia de cualquier otro delito? Que cada uno tiene una función. Es una organización criminal que se ha montado dentro de una estructura. ¿Cuál estructura? La que tiene la Federación, que tiene un presidente, tiene un directorio, inclusive tiene una asamblea. Porque acuérdense acá, estos son 120 días de una investigación preliminar que van a comenzar a salir nombres, que van a comenzar a salir... Ha habido asambleas y ¿cuándo se aprobó los derechos que la titularidad eran los derechos de televisación de los clubes? Octubre del 2021. Y ustedes tenían conocimiento, por ejemplo, una pregunta, que el TAS había anulado el acuerdo del 14 de octubre del 2019 que aprobaba ese estatuto. Sí, teníamos. ¿Y ese laudo arbitral fue inscrito en registros públicos? No sé. ¿Y usted no dijo nada? ¿Y usted no sabía que el del 2009 el Poder Judicial había anulado su inscripción? No sabía. ¿Y usted no dijo nada? O sea, usted permitió que se haga todo este conjunto de actos ilegales para poder aprobar una serie, digamos, de derechos hacia la Federación sin discutir absolutamente nada. Usted cuestionó una serie de temas. Ustedes han visto, por ejemplo, le diría, ¿no? Sería una pregunta, ustedes el directorio de la Asamblea, ¿han visto cuánto sería el contrato? ¿Cuánto es el dinero? ¿Por qué a los clubes se les trae? ¿Lo han visto? No. Y nunca han dicho nada. Ese es el tema, señor Cisneros. Por eso, ese es el tema de acá. La organización criminal va por los derechos hoy de televisación, que se pueden abrir por más delitos, por supuesto que sí. Entonces, por eso el fiscal, creo que con buen criterio abierto por 120 días está preliminar y va a comenzar a llamar a las personas, parte de este tema, a declarar, ¿no? Y por eso he dicho, Oscar, hoy día hemos escuchado sorprendentemente que hay un operador que va a comenzar a televisar. Si eso es así, simplemente yo no sé qué le habrá aconsejado al operador, está abriendo la puerta y metiéndose a un problema. Porque si nosotros sabemos el día de mañana que hay un operador, vamos a ampliar la denuncia por organización criminal. Oscar, también antes que termine Vicente, ¿y qué vislumbras como solución para que el fútbol, jugadores, cuerpos técnicos, aficionados, televidentes, barras, no se afecte? Porque si tú dices que esto es una investigación de 120 días y que sabemos que una medida cautelar, hay apelaciones, en fin, el tema judicial no es de un día para otro. ¿Qué solución vislumbrarías tú en este momento para que se destrabe todo esto? Correcto. Mira, Titín, vamos a dos cosas. El tema civil es lo que se han dictado las medidas cautelares, donde están paralizando todo. En el tema penal son investigaciones que van por la comisión de un delito.
nosotros en los abogados decimos por el dolo, ¿no? La conciencia y voluntad de cometer un delito, eso no está paralizando el campeonato. Lo que está paralizando el campeonato es la interposición de esta demanda civil de titularidad de derecho de televisación por la Federación. Lo que está paralizando este campeonato, la televisación, es la medida cautelar declarando fundada. ¿Qué creo yo? Ya no puede hacer nada la Federación Peruana de Fútbol salvo desistirse de esa medida y retirarla y dejar que los clubes cumplan con sus contratos y pueda televisar el operador. Otra cosa no hay. Acá, si la Federación va a venir a autorizar, ojo, va a venir a autorizar a cualquier tercero, persona natural o jurídica que transmite el partido, es que está cometiendo delito contra la Administración de Justicia, desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Qué? ¿A qué? A la resolución de medida cautelar, que le dice que nadie puede autorizar ni nadie puede transmitir los partidos de televisión. Lo que queda acá es que la Federación se desista, correcto, llame a los clubes que cumplan sus contratos y que los convoque. Yo siempre he dicho que convoque a los clubes, a los presidentes de los clubes, y que esto se pueda llevar. Si no, lo que está haciendo el señor presidente de la Federación, y por ende como responsable de su directorio, es destruir el sistema del fútbol. Y lamentablemente, vuelvo a repetir, esto no cae solo en los clubes, recae en los trabajadores, los futbolistas y los trabajadores de los clubes, y recae en el hincha. Un día no va a haber, ¿qué va a haber? ¿En qué me distraigo? ¿Qué veo? Es lamentablemente, y todos lo sabemos, el fútbol es un sentimiento que tenemos todos. Entonces, eso le está cortando el señor presidente de la Federación, la cabeza del ente rector, nos está a todos prohibiendo poder mirar, lamentablemente con estas acciones que está llevando al Poder Judicial, poder ver los partidos de televisión. Está clarísimo, solamente la última. La Federación o la Liga 1 da la fecha. Se va a iniciar el campeonato tal fecha. No se ha resuelto el tema, no ha habido una concordancia, no ha habido un tema de desistimiento y un nuevo arreglo, que sería lo ideal. ¿Puede empezar el campeonato sin haberse resuelto el tema? Sí, dijo hace un... Sí, justamente la señorita Merino me conversaba de ese tema. Claro, puede comenzar un campeonato sin televisación, pero no va a haber dinero para pagar a los clubes. Por ende, ¿quién jugaría? Que digamos, ¿no? Que si nosotros fuéramos futbolistas, ¿quién va a jugar sin que haya dinero? ¿Qué seguridad me da que yo juego por un equipo y no me va a pagar? No, ha parado. Sí. Ese es el, o sea, por eso le digo, las acciones que ha realizado la Federación Peruana de Fútbol, lamentablemente creo yo que las ha hecho sin pensar las consecuencias. O de repente las ha pensado. No, de repente las ha pensado. Porque también yo puedo tener dos lecturas de la medida cautelar. Entonces, como le han prohibido operador, de repente ni tiene operador para pagarle a los clubes, entonces sí, yo no consigo operador porque la medida cautelar también me prohíbe. Hay dos lecturas. Entonces, pero lamentablemente, si nosotros todo lo llevamos a una sola comprensión, es que ha paralizado en general el tema de la televisación para cualquiera, hasta para la misma Federación, y eso lo dice su misma resolución cautelar. Claro, eso es lo que entendemos nosotros, Óscar. Yo estoy de acuerdo contigo. Y lo entiende Johnny Baldovino, por ejemplo, que es el abogado de agremiados, de que ninguna televisora, ni la que tiene contrato vigente, que es el consorcio, con un número de clubes, ni tampoco una tercera que no tenga vinculación al consorcio pueda transmitir. Pero ¿qué pasa si la Federación, que está anunciando con su empresa, que es 1190 Sport, la posibilidad de que un operador ya tenga derecho de transmitir los partidos el próximo año, lo haga al caballazo? O sea, los clubes pueden permitir, por ejemplo, que ingresen las cámaras a hacer una... O sea, eso puede ser la realidad de los hechos. O sea, que ingresen las cámaras a Matute, al Monumental, para hacer la transmisión del partido, porque ellos también se verían involucrados si permitieran eso. Es más, y vamos a ser claros, la denuncia penal, Vicente, está involucrado en 90 Sport. Entonces yo no sé hasta dónde un tercero operador que esté firmando con 1190 Sport, si es así, por eso le digo, va a haber una ampliación de denuncia. No, pero los clubes tampoco podrían permitir, o sea, los clubes no podrían permitir, por ejemplo, que se viole esa medida cautelar, porque no podrían permitir que esas cámaras de televisión ingresen, por ejemplo, a la transmisión de los partidos. No, prohíben. Y es más, ni tampoco cuando yo voy a jugar, por decirte, si yo voy a jugar, no sé, el equipo A que está aquí en el operador, el consorcio, con el equipo B que está, no sé, pues con el operador que ha puesto la Federación Peruana de Fútbol, a mí me tiene que pedir autorización. Él no me puede grabar. Son mis derechos.
No es porque yo soy el visitante, no. Yo no permito que me graben. Y es más, ¿por qué? Porque la misma federación se ha emitido por el Poder Judicial esta resolución que no permite a nadie. ¿Qué pasaría ahorita si firma esto la Federación Peruana de Fútbol y se hace oficial? Lo que corresponde es denunciarlo por resistencia y desobediencia a la autoridad y por delito contra la administración pública, contra la administración de justicia. Entonces, y eso nosotros lo comunicaremos al procurador del Poder Judicial porque se está yendo contra una resolución del Poder Judicial. Entonces, esa es la realidad. Y por si acaso, ya está denunciada la Federación Peruana de Fútbol también por resistencia y desobediencia a la autoridad por el tema de la resolución de la Corte Suprema que declaró nula la inscripción de sus estatutos. O sea, sigue repitiendo lo mismo. Bueno, todo tiene su consecuencia. Lógico, son procesos largos, pero lamentablemente todo tiene su consecuencia y tiene sus sanciones. Bien, Oscar Romero, vamos a estar seguramente en la semana compartiendo más información al respecto. Te agradecemos el contacto.